arte marcial japonés que básicamente consiste en lanzar al oponente y que el oponente caiga completamente de espalda. O sea, es como la base, la técnica principal para ganar es lanzarlo y que caiga de espalda. Pero también hay otras posibilidades para ganar, que son combates en el piso, cuando uno está haciendo combates arriba y sigue en el piso, puede ya sea estrangular, luxar el codo, solamente el codo, no se puede otra parte del cuerpo, o inmovilizar por 20 segundos. Esas son como las tres formas de ganar, cuatro formas de ganar: lanzando, inmovilizando, estrangulación y luxación. Bueno, María José, cuéntanos cómo entrenas tu día a día, tanto física como mentalmente. Bueno, ahorita en momentos de cuarentena fue un cambio para todos. Sigo teniendo las dos sesiones de entrenamiento, una de físico, otra de judo. Las sesiones de físico las hacemos con maletas de la casa, las llenamos de libros, los uniformes que pesan y hacer sentadillas. Eh, Hay varios ejercicios interesantes que el preparador físico nos ha puesto en casa y ahí tratamos de seguirnos mantenernos en forma. Y el judo lo practicamos con cauchos, entonces amarramos un caucho a la pared y empezamos a hacer las entradas. Y para las entradas de piso es muy curioso porque le ponemos el uniforme a una almohada o a varias. Le ponemos el uniforme y seguimos haciendo los movimientos de las inmovilizaciones, de las estrangulaciones. Obviamente no es lo mismo porque no hay alguien que te esté haciendo resistencia, pero por lo menos se continúa practicando el movimiento de la técnica como tal. Y bueno, psicológicamente, pues el equipo de Bogotá tenemos un psicólogo que nos han hecho varias clases, como varias sesiones, donde nos habla del sueño, de mantener la calma, como estamos en momentos de cuarentena, puede que el horario de uno se mueva un poco, acostarse más tarde, eh, entonces seguir manteniendo el horario regular que uno tenía, no acostarse tan tarde, levantarse temprano, bañarse, como todas las actividades son en casa, estudio, entrenamiento, uno se puede bañar a la 1 de la tarde y eso genera como pereza, eso va retrocediendo en el proceso para una persona normal y para el deportista. Solo los horarios de alimentación cambian si uno se levanta tarde. Hay que seguir manteniendo alimentación, de levantarse, de entrenamiento, para no sentir que uno está en vacaciones. Puede que uno no salga de la casa, pero pues mantener todo el tiempo esa concentración de sigo entrenando, hay competencias, el mundo cambió, pero yo me sigo preparando, no me voy a deprimir. Y pues hasta el momento a mí me ha ido muy bien, digamos que la cuarentena no me ha pegado tan duro, me ha molestado como en el tema de la virtualidad, de entrenar virtual, de hacer combate con una almohada y no con mis compañeros, pero por lo menos no me quedo quieta, no quedo en la casa mirando para el techo y solamente estudiando, sino que sigo en actividad. Entonces eso también me ayuda a mantener la cabeza activa y no sentirme mal en esta cuarentena. Y normalmente, bueno, cuando no estaba la cuarentena, eh, el entrenamiento psicológicamente te ayuda mucho, porque cuando uno le salen las técnicas que uno está haciendo, cuando uno lanza, siente que va mejorando, que la técnica la va perfeccionando, y cuando lo lanzan a uno es como, uy, bueno, tuve esta debilidad aquí, sígame atacando esa técnica con la que me lanzó para aprender a defenderla bien. Entonces uno en cada entrenamiento como que va evolucionando para el momento que llegue de la competencia sentirse mucho mejor. Y ya. Bueno, cuéntanos cómo empieza tu carrera deportiva y que me imagino pues no pasaba por tu cabeza llegar a ser una selección Colombia y cómo fue todo este proceso hasta llegar a donde estás hoy. Bueno, pues el deporte viene de familia. Eh, Me contagió de este deporte mi papá. Mi papá también fue judoka, también representó a Colombia, fue y ahorita es el presidente de la Liga de Judo Bogotá. Entonces, desde que yo era chiquita, desde que tengo uso de razón,
me llevaba a un tatami, que son las colchonetas de judo, y mientras él entrenaba, nosotros jugábamos ahí con mis hermanos. Entonces, pues siempre tuve contacto con el judo desde chiquita. Comencé a entrenar como tal a los 7 años y a los 11 fui a mi primer nacional. Ya a los 11 se empiezan como las competencias oficiales y en esa competencia quedé campeona nacional. Por ese motivo clasifiqué al Panamericano en Venezuela. Eh, Fuimos a Venezuela, ahí quedé quinta, pero la experiencia fue fenomenal. O sea, viajar a otro departamento, el mismo año viajar a otro país, ver personas de Brasil, de Estados Unidos, como en un coliseo, una delegación tan grande, algo que yo nunca había visto en mi vida, sin papás, o sea, todos, solamente la selección de niños con los entrenadores. Entonces a mí esa experiencia me fascinó, me enamoré del deporte como tal, como wow, yo quiero seguir compartiendo esos momentos de interculturalidad, quiero seguir compitiendo, me gustó muchísimo. Entonces ahí supe que esto era lo mío y desde los 11 años quise seguir compitiendo y con sueños de ir a Olímpicos o que todavía se mantienen latentes. Eh, pero pues sí, el deporte es de familia, mis hermanos también fueron selección Colombia, ya se retiraron, pero digamos que siempre ha sido una adicción familiar. Entonces en casa se hablan de judo, eh, ellos me corrigen, nos ayudamos mutuamente. Es un crecimiento familiar muy bonito. Bueno, María José, ahora vamos a pasar ahora sí a lo que son las competencias y vamos a ir como en orden cronológico desde lo que fue el Campeonato Mundial en París en el 2011, pasando por el Panamericano y el Suramericano en Cali y terminando ahorita con los Juegos Deportivos Nacionales en el 2019. Cuéntanos cómo fue ese viaje hasta París, esa experiencia, esa preparación para ese campeonato en específico. Eso hoy fue grandioso porque un mes atrás, mes y medio atrás, la federación nos llevó a un campamento de entrenamiento muy reconocido en el mundo del judo porque van todos las élites, toda la selección mayores de todos los países a ese sitio a entrenar, a hacer combates nada más. Y fue en Castelldefels, que queda como a 1 hora de Barcelona. España y llevó una selección pequeña a entrenar allá en Barcelona y para mí fue extraordinario porque estaban los campeones olímpicos, campeones mundiales, estaban todos los duros estamos haciendo como la oportunidad de medirme con ellos. Me di cuenta que me faltaba muchísimo, pues hasta ahora tenía 16 años, no, estaba muy chiquita, muy chévere tener contacto con ellos. Eh, Me di cuenta que me faltaba muchísimo porque me ganaba, no le puedo ganar ni a una sola persona élite. De las de España, de la selección, sí, pero ya las duras de Japón, las duras de Francia, hay una campeona del mundial que es de Israel, olímpica. Sentir como la fuerza de las élites también me dio a conocer que el camino es largo y duro, pero que hay ganas. Entonces, pues llegamos de Barcelona y ahí fuimos a París. Eh, Ese viaje me apoyó, pues como tenía 16 años, no era selección, no era oficial de la selección Colombia, sino era la segunda. La primera era una santandereana que se llama Yadinis. Entonces la federación llevó a Yadinis y con el apoyo de mi papá y de mi tío, de mi familia, me llevaron a París a poder competir allá también y a unirme con la selección. Obviamente la federación también me apoyó en cierto sentido. Y pues fue muy chévere llegar al país del amor, como dicen, la arquitectura, ver todo tan diferente, como, no sé, en Colombia me sentía chiquita, allá todo es muy grande. Digamos que a uno le va cambiando el chip mientras va viajando, como que va abriendo sus horizontes, como, wow, el mundo es mucho más grande que solo estas bellas montañas de Colombia. Y llegar al Coliseo
fue muy, muy enriquecedor el amor que los franceses le tienen al judo, porque es como decir fútbol en Colombia. Aquí hay un partido de fútbol en Colombia y el estadio se llena, llevan bombos, pitos, se pintan la cara, banderas. Aquí en Colombia, en una competencia de judo, no pasa eso, no el público general, digamos que las delegaciones, uno como compañero sí hace barra y lleva su camiseta de la delegación, pero el público en general no, no va muy a menudo a este tipo de eventos, no en judo. Y en París, sí, en París es súper reconocido el judo, entonces llegar y entrar y ver el estadio lleno, ver niños con la camiseta de Francia pintados en la cara, haciendo barra, haciéndole barra a los duros de Francia. Hay uno que se llama Teddy Riner, que es muy conocido, y ponían música para cuando entraban los deportistas, grababan, o sea, me pareció un show, algo que yo nunca había visto en mi vida, como que tenía peso, tiene mucho peso el judo en París, entonces eso también daba como nervios, pero ánimos. Y bien, vi mi pool, mi lista, y me tocó el primer combate con Algeria. Ah, tú tienes ahorita vemos los combates, ¿no? Me tocó el primer combate con Algeria y después me tocaba con una francesa que se llama Pavia, que en ese mundial quedó bronce mundial y al siguiente quedó oro en los Olímpicos. Ah, quiero resaltar que ese tipo de mundiales, o sea, un mundial que es un año antes de los Olímpicos, ese mundial fue de 2011. Es de los más duros, porque incluso más duros que los olímpicos, porque se meten todos los deportistas para adquirir puntos y clasificar a olímpicos y también para foguearse. Entonces, en un mundial se pueden meter los tres mejores de Francia, se meten los tres mejores de Japón, se meten los tres mejores de Brasil, que son deportistas muy fuertes, y en los olímpicos solamente va uno por delegación, solamente va uno por país. Entonces, los mundiales tienden a ser un poco más, tienden a ser más difíciles que los olímpicos como tal. Y este tenía todas las estrellas del judo, o sea, fue muy bonito ver todos esos combates, ver el judo tan evolucionado, como estaba en vivo, en directo. Una cosa es verlo a través de la pantalla, como, uy, sí, chévere. Y otra cosa es ver y sentir los movimientos. Bueno, el primer combate fue con Algeria y íbamos con el entrenador Noriyuki Hayakawa, que es el entrenador de Yuri Alvear. Él iba como entrenador de Selección Colombia y él me dice, no ranking, ella no ranking, como que dándome ánimos para que le ganara, para que no me sintiera inferior. Pues yo era muy chiquita, tenía 16 años ya en esa competencia, todos tenían 20 para arriba. Y yo dije, bueno, si ella no tiene ranking, yo tampoco tengo ranking, yo también soy nueva, yo tengo que tener la posibilidad de ganarle, ¿cómo no? Y yo ya estaba pensando era en mi siguiente combate, que mi siguiente combate era con la francesa y que era un combate muchísimo más duro porque yo ya había entrenado con la francesa en Barcelona y me había ganado todos los días. Entonces yo estaba, cuando entré a ese combate con Algeria, estaba pensando ya en hacer con Pablo, o sea, yo entré con la mentalidad de ganadora. Y cuando me agarró el uniforme, apenas uno comienza a hacer judo y le agarran a uno el uniforme, uno siente la fuerza del contrincante, uno siente a qué se está enfrentando y con quién. Y ahí quedé en shock, era muy fuerte, una mujer muy, muy fuerte de fuerza física, me borró un montón. Entonces ya ella dije, uy, estoy en problemas. Yo pensando que ya tenía ganado este combate y en el momento ya de la acción no lo sentí para nada ganado. Es como, esto va a estar muy duro, es muy fuerte esta, esta chica. Em, entonces, bueno, comencé a hacer mi combate, digamos, durante el combate lo que pensaba todo el tiempo es que va a estar difícil ganarle, pero tengo que poder, voy a hacer lo mejor de mí. Digamos que ya no había entrado, ya no tenía esa mentalidad sobradora que yo iba a ganar porque no tenía ranking, sino que bien, es fuerte,
tengo que luchar muy duro para poderle ganar, eh, tengo que esforzarme muchísimo más y casi todo el combate lo que estaba haciendo era como aguantar. Ella me entraba y yo aguantaba, intentaba volverle, pero nunca tuve una técnica fuerte como tal. Digamos, ahí me metieron varias faltas. Y en el minuto 5 si no estoy mal, más o menos, eh, eh, yo no sé cómo se dieron las cosas, pero ella se desplazó hacia un lado y en el momento en que ella se desplazó, yo entré en una técnica y la lancé. Como que no lo planeé, sino que simplemente se dio. Hice un punto mucho más alto a los que tenía en contra. Cuando no le ponen faltas, a mí me pusieron dos faltas por no atracar. Entonces yo ya iba perdiendo el combate como tal. Y cuando le lancé, el punto fue muchísimo más superior que las faltas y quedaba como un minuto, si no estoy mal, no me acuerdo. Y yo solo pensaba, tengo que aguantar, caray, tengo que ganar este combate, ya voy ganando y tengo un punto alto, tengo que resistir. Entonces, pues fue así. Digamos que resistí el combate, no me volví a lanzar y pude ganar ese combate. Salí, salí con muchos aprendizajes, muchísimos, muchísimas. Me enseñó muchísimo ese combate como tal, porque como te dije, yo entré muy sobrada, o sea, yo entré ya pensando en el siguiente combate sin siquiera haber ganado el que tenía que hacer. Y eso no está bien. Entonces eso pues me sirvió como experiencia para futuros combates y a creer más en mí, como sí, en el momento que comencé a combatir y sentí la fuerza de ella, como que me derrumbió un poquito emocionalmente, como, uy, no creo que vaya a ganar, está muy fuerte, muy, muy fuerte, de fuerza física más que de técnica como tal. Y Y pues el mismo combate me enseñó que pues la fuerza física no lo es todo, porque pues sí, era muchísimo más fuerte que yo, pero pues fui más ágil en cierto movimiento y la pude lanzar. Digamos que de eso se trata el judo. Se trata de aprovechar la energía del contrincante, la energía del otro para usarla en su contra. Entonces, si vienen con su impulso, yo no me planto como una roca a detenerlo, sino que sigo el impulso de él con un movimiento, hago que se desequilibre y se caiga. Eso es como principal. Judo en japonés traduce eh, camino a la flexibilidad. Entonces es ser flexible con los movimientos, no interrumpirlos. Ahí, justo ahí fue cuando la lancé y yo no lo podía creer. Yo pensé que con ese lanzamiento había ganado. Uno gana cuando la persona cae completamente de espaldas. Se llama Ippon. Ippon ya es que ganó el combate. Pero cayó de medio lado, entonces no fue un punto completo, sino que media espalda es otro punto. El punto es que cuando yo la lancé, yo pensé que ya había ganado, y yo, uy, sí, ya gané al fin, y pues no fue el punto máximo, sino que fue como un punto medio. Entonces me levanté y yo dije, bueno, madre, tengo que aguantar. Ah, mira, quedaba 1 minuto y 20. Yo lo único que pensaba es, tengo que aguantar, tengo que ser guerrera, tengo que aguantar, tengo que ganar este combate, aprovechar que ya estoy ganando. Entonces, digamos que mi estrategia sí fue muy defensiva. En ese punto, pues la algeriana se puso bastante agresiva, obviamente iba perdiendo, uno se incentiva más cuando va perdiendo, es como todo o nada. Y mi estrategia ahí era defenderme, como defenderme con lo que más pueda, con los desplazamientos. Yo no atacaba a lanzar, sino atacaba por atacar y por irme defendiendo. Ahí estaba intentando trabajar piso, digamos que los árbitros tienen que dejar si uno está trabajando en el piso, como intentando hacer una estrangulación, intentando hacer una palanca, los árbitros tienen que dejar cierto tiempo para que dejen trabajar. Y eso se puede usar como estrategia para quemar tiempo. Yo me puedo hacer encima
de la contrincante y simular o intentar que estoy haciendo una estrangulación, que estoy trabajando, irme moviendo para que el reloj siga corriendo. Esas son como estrategias de combate que se hacen en todo el mundo. Em, Bien, y ya con esos puntos pude... Ah, yo estaba mirando para otro lado porque yo estaba sin entrenador. Yo me acuerdo que cuando yo tuve que salir a ese combate, mi compañera, una otra compañera colombiana también salió al mismo tiempo. Y pues ella sí era selección Colombia mayores como tal, entonces claro, el entrenador se fue a dirigir el combate de ella. Y yo estaba sin entrenador que me dirigiera, entonces el entrenador ayuda mucho, había llegado después y mis compañeros del resto de la selección estaban en las tribunas y me estaban dirigiendo desde arriba. Y es muy chistoso como un coliseo está lleno y lleno de ruidos y se escucha ese colombiano de dale María, si estás lo otro, ese acento colombiano, bayuno más que todo, porque escuchaba mucho a una compañera que se llama Lucadiela, que es del Valle, y a Pedro del Valle también. Me dirigieron el combate desde las gradas, entonces fue muy bonito porque es un apoyo, digamos, yo soy de otro departamento, yo soy de Bogotá, pero cuando salimos todos, somos solo una delegación, somos solo un país, entonces hay como una red muy bonita. Ahí puede ganar el combate. En Barcelona, en el campamento de entrenamiento que estuve en Barcelona, yo entrené varias veces bueno, hice varios combates con Pavia. Lo chistoso del asunto es que Pavia me llamaba a mí para hacer los combates, me decía María, María, trois, María, quatre, quatre, y yo súper estaba emocionada haciendo combates. Resulta que yo era el combate de descanso de ella. ¿Cómo es el combate de descanso? O sea, teníamos que hacer varios combates durante las 2 horas de entrenamiento y ella, claro, se daba durísimo, se exigía durísimo con las élites y escogía conmigo para descansar. Entonces, para seguir haciendo combate, pero algo más suavecito. Entonces, con la colombiana, con María. Entonces, descansaba conmigo. A mí no me importaba caer, yo caía con ella 10 veces y seguía cayendo y me seguía levantando y seguía aprendiendo. Entonces, cuando entré a este combate con Pavia, yo ya la conocía y ya sabía a qué me estaba enfrentando. Y obviamente veía muy difícil, siendo realista, veía muy difícil la posibilidad de ganarle, pero por lo menos ya sabía cuáles eran sus técnicas favoritas, cómo se desplazaba, entonces podía trabajar con eso. Y entré sin nervios, entré como sin presión, a ir a divertirme y hacer lo mejor de mí. Entonces con ella yo entré como listo, intentemos lanzarla, voy a disfrutar mi combate. Y no la puedo lanzar, claramente, pero ella tampoco me pudo lanzar. Entonces fue muy chistoso porque ella era una de las favoritas de la delegación de Francia. Entonces cuando ella salió, todo el estadio haciendo ruido, diciendo papi, así, como si fuera un partido de fútbol. Y en la cámara del centro, que está arriba del Coliseo, son 4 áreas. Entonces enfocan una de esas áreas y enfocaron justamente ese combate. Era como el combate principal del momento porque estaba la francesa. Entonces, claro, yo veía todo eso, yo me sentía como una película, y yo, wow, y me estaban grabando. Como que entrar a toda esa nueva experiencia de las competencias internacionales también fue enriquecedor. Y empezó el combate, ella empezó a hacer sus técnicas, yo se las defendía, resistía. Mi combate fue más que todo a resistir, porque cuando intentaba lanzarla no tenía la fuerza suficiente o no la podía lanzar, pero ella tampoco me podía lanzar y eso me gustó mucho, como bien, no me ganó por el punto máximo, no me pudo lanzar, sino que yo estaba resistiendo el combate y todavía se enojó, o sea, sentí su frustración en el momento del combate porque
pues se notaba que quería ganar con un punto máximo, pues tenía todo su público, quería, sí, un punto de televisión, hacerlo bien. Y yo perdí por faltas, me pusieron varias faltas, eh, por no atacar, precisamente pues yo intentaba atacar, pero no podía hacerlo bien. Y bueno, yo perdí por faltas y todavía estaba bastante enojada, como frustrada, y uno se podía chocar la mano en ese entonces y fue como, y cara y se salió súper enojada. Estaba contenta porque había ganado, estaba como frustrada por no haberme lanzado bonito. Y me gustó, yo aprendí mucho. Ese combate lo perdí, ahí inmediatamente que descalificada, porque pues no pasé la siguiente ronda. Y ya después de haber perdido me senté en las graderías a ver esa, esos combates tan fenomenales, ver bronces, finales, ver campeones olímpicos, ver dos veces campeones mundiales, tres veces campeones mundiales ahí combatiendo. Fue, yo creo que no, la mejor experiencia en competencias. La segunda mejor experiencia en competencias que he tenido. La primera fue a los 11 años en Venezuela. Y la segunda fue el mundial, mi único mundial, el único que he ido hasta el momento en París. Y me como ese entorno deportivo es muy bonito, es muy rico. Y ahí culminó mi competencia en París. Bueno, el suramericano fue en Cali, entonces se siente más amor en el ambiente, ¿no? Más amor en el ambiente porque en el público están colombianos, están familiares, mi papá estaba ahí, mis hermanos compitieron también, eh, entrenadores, amigos, entonces uno se siente como en familia, competir en casa da más energía. Entonces, en el suramericano, a mí me tocó duro en esa competencia porque tuve que bajar de peso. eh, Bajé de peso muy cerca de la competencia, entonces digamos que no estaba en mis mejores condiciones, no estaba muy fuerte, pero bien, o sea, la mentalidad ganadora siempre está, entonces comencé los combates del suramericano. Para esa competencia yo tenía en mi cabeza ya formulado quedar campeona panamericana y suramericana. Había entrenado bastante para ello y el peso fue difícil porque digamos que tenía que bajar masa muscular y bajar masa muscular es algo complejo, pero tenía que competir en esa categoría porque había clasificado en esa categoría. Y comencé el suramericano y me tocó el primer combate con Brasil. Casi siempre pues estos son como finales adelantadas porque Brasil es la delegación, la delegación más fuerte de toda América, me atrevo a decir. De toda Sudamérica, porque Cuba también es muy fuerte. Entonces, bueno, me tocó con Brasil y eso ya es una final adelantada. O sea, si yo le ganaba a Brasil, posiblemente quedara campeona. Y comencé ganando, comencé muy bien, pero me quedé sin tanque, me quedé ya sin físico. Y yo ahí me derrumbé emocionalmente porque no tenía energía para lanzarla. O sea, yo iba ganando y yo ya quedé 6 segundos, uff, me di por ganar. Entonces me relajé y la chica se vino corriendo, y literal corriendo a lanzarme y pum, me lanzó. Y yo me alcancé a girar en el aire y me empató. Entonces cuando se acaba el tiempo y hay un empate, se llama punto de oro, que es el cronómetro hacia arriba, o sea, no hay tiempo, sino uno, dos, tres, empieza hacia arriba, no retroceder, sino ascender. Y el que primero marque gana, el que primero un punto gana. Y nos fuimos a punto de oro y claro, ella empezó a atacar y atacar, todavía estaba full de tanque y yo ya estaba sin tanque, a mí ya me costaba levantarme, ya como que uff, y me marcaron una falta por no atacar y por la falta perdí.
Entonces perdí el primer combate y ya se fueron las expectativas, o sea, se fue todo el plan de haber quedado campeona. Y me dio muy duro, o sea, salí a llorar, lloré muchísimo, creo que lloré todo el día. Estaba muy triste, muy decepcionada, porque en mi cabeza estaba quedar campeona panamericana y tenía todo el potencial. Digamos que cometí errores que fue por el peso, o sea, bajé muy, muy rápido en poco tiempo. Y son errores que la competencia te los cobra, que no están bien. Entonces, bueno, llegué, tuve que competir por el bronce y ya ahí competí como con esa rabiecita. Entonces, bueno, tengo que hacer 3 combates más, no me puedo derrumbar, sino tengo que, o sea, sería peor no quedar en el podio. Sí, ya no voy a ser la primera del podio, pero no me perdonaría no quedar ni siquiera en el podio. Entonces, seguí con los otros combates y agarré el bronce, gané el bronce, pero cuando gané el bronce me puse a llorar también, como esta no era la medalla que yo quería, estaba triste, decepcionada, dormí todo el día triste y yo no. Al día siguiente, que fue el suramericano, estaba como con esa rabiecita, como no, yo soy buena, o sea, ¿qué me pasó? También la cabeza, como que estuvo débil en ese momento, me sentí ya perdida, porque muchas veces hay cansancio, pero es solo cabeza. Y yo creo que así también hacen los ciclistas, o sea, 5 horas ahí dándole, el cuerpo se cansa en un momento, pero después es solo mente y mente y mente. Y en ese suramericano también me tocó con Brasil, pero con otra brasilera. Brasil siempre lleva una delegación muy grande, entonces uno compite con unos deportistas en Panamericano y con otros en Suramericano. O sea, no me tocó con la misma. Pero ahí sí entré supremamente enfocada, entré a lanzar, entré a ganar. Ahí, digamos, en la final gané en teoría rápido, y no, o sea, y cuando gané no me veo muy contenta precisamente por el Panamericano que había perdido. Sí, ya había quedado campeona suramericana, bien, es lo que estaba en mis planes, pero pues no lo celebraba tanto porque había perdido el Panamericano, que era lo que más me importaba. Entonces también fue como de muchos, muchos aprendizajes en esa competencia, como no bajar de peso tan rápido pegado a la competencia, eh, y no derrumbarme mentalmente. Si todavía hay tiempo, pues todavía se pueden hacer cositas. Entonces, digamos que aprendí mucho y me llevé mis 2 medallitas, oro y bronce. Sí. Un saludo para todos. La idea es narrar cómo conocí a María José Arango y el proceso de preparación psicológica deportiva. Lo primero que quiero contar fue que para ese proceso de Juegos Nacionales 2019, yo fui contratado como psicólogo de la Unidad de Ciencias Aplicadas al Deporte del IDRD, se conoce como la UCAD. Ahí estamos todos los profesionales de ciencias aplicadas y en este caso particular, pues los psicólogos deportivos. Nos distribuimos los deportes y a mí me asignaron judo, entre otros deportes, más o menos en el 2017 fue que yo llegué. Sin embargo, cuando empecé a hacer contacto con esta selección de judo de Bogotá, María José no se encontraba, pues ella se hallaba en un proceso de recuperación de lesión, lo cual viene a ser muy interesante dado el resultado que luego obtuvo en Juegos Nacionales. Lo que nosotros como psicólogos del instituto hacemos, pues es, cuando no conocemos al equipo, pues primero que todo tener que llegar a hacer ese rapport y esa empatía, ese contacto con el equipo, también con el entrenador. Una de las dificultades que tuvo la selección bogotana de judo fue que tuvo 2 cambios, digamos que bruscos de entrenador. Ahorita hablaré cómo lo manejó María José, pero fue difícil. De hecho, la selección de judo en este proceso de juegos tuvo esa gran dificultad de 2 cambios de entrenador en menos de 2 años, y eso realmente al deportista que no lo sabe manejar puede desestabilizarlo y no le permite el enfoque adecuado. El hecho es que yo
vengo, empiezo a hacer ese trabajo de empatía, de rapport con la selección. De hecho, ahí había algo particular y es que nuestra principal ficha era Diana Velasco en ese momento, pero por una lesión recidivante, ella decide retirarse. ¿Y eso qué implicó? Eso implicó que digamos que todas las expectativas que estaban puestas en una ficha se distribuyeran por todo el equipo de Bogotá. También estaba obviamente Futinico, estaba, bueno, algunas estrellas ahí como guardadas, como Stacy Díaz. También había mucha expectativa con Felipe Pineda. Bueno, digamos que había un equipo fuerte, pero ya la ficha principal no nos iba a acompañar. Más o menos a eso del 2018 vuelve María José, vuelve y aparece en la escena. Digamos que yo ya venía haciendo un proceso con la selección cuando conozco a María José, y pues me comenta ella, me comenta su entrenador, pues que venía de recuperarse de una grave lesión de rodilla, en la que pues tuvo que alejarse y distanciarse del judo, y eso pues también generaba una gran incertidumbre porque no se sabía cómo iba a retomar, ¿sí? Un proceso después de haber parado tanto tiempo para ningún deportista es fácil. Digamos que hay que tener mucha prudencia con esos pronósticos porque hay que ver cómo responde la pierna, cómo responde el cuerpo y obviamente la mente, que no es fácil para un deportista volver a reintegrarse después de una lesión tan fuerte. Sin embargo, lo que sí recuerdo pues claramente es que en ese primer contacto, porque digamos que el primer contacto que se hace con el deportista se hace mediante una valoración es una evaluación de sus habilidades psicodeportivas, donde aplicamos unos test, unos cuestionarios y hacemos una entrevista también con el deportista, y en este caso también estábamos utilizando un dispositivo de de identificar algunas señales de su cuerpo para ver cómo reaccionaba ante un protocolo que ya teníamos establecido. En este caso lo llamamos perfil de estrés, donde en esa valoración hacíamos una prueba en la que tratábamos de estresar al deportista en situación de laboratorio y ver cómo respondía su cuerpo para recuperarse ante el estrés. Entonces nos damos cuenta que había una buena batería para conocer al deportista, y para mí fue una grata sorpresa ver que María José desde el primer día que tuvimos contacto mostraba y evidenciaba unas capacidades, por ejemplo, de recuperación ante el estrés muy buenas. Ella fue uno de los mejores tiempos en las gráficas de pasar de un estado de estrés a un estado de calma nuevamente, ¿sí? Digamos que sería muy interesante que luego viéramos cómo funciona este aparatico, este dispositivo. Es por pletismografía, hace unos cálculos del espectro y de la coherencia cardíaca, y nos muestra si el deportista pasa de un ritmo irregular a un ritmo regular en poco tiempo, y eso es señal de que el deportista puede manejar momentos de estrés con mayor facilidad, ¿no? Entonces, me di cuenta de eso. El test también por escrito me mostraba que había muy buenos niveles de confianza, que había, sobre todo ese manejo emocional, fue algo que me llamó la atención. Entonces, recuerdo que yo le pregunté a María José que si ella era consciente pues de esa capacidad de manejar las emociones, sobre todo la ansiedad y el estrés, y me hizo ver que sí, que ella complementaba sus entrenamientos, y aquí viene algo muy interesante de ella, complementaba sus entrenamientos físicos con sesiones de yoga, con sesiones de respiración, lo cual no es común ni usual en los deportistas, y estaba quedando en evidencia en esas primeras valoraciones. Entonces, digamos que con esa base yo ya tenía un muy buen concepto a María José desde la parte psicológica, porque porque ya ella le estaba dedicando unos minutos, unas horas más de su entrenamiento también al entrenamiento mental, que como se dan cuenta, pues nosotros los psicólogos deportivos tratamos de enfocar y alinear, pero que el deportista deberá por su propia cuenta irle añadiendo pues sesiones, jornadas y sobre todo mucho trabajo propio. Entonces, luego vino ya el proceso de ella de reincorporación al proceso deportivo. Tuvo una buena adaptación, fue muy progresivo porque, como les decía, venía de una lesión. Entonces, digamos que todo eran avances, ¿sí?
ya ella fue teniendo un contacto gradual con el tatami, con el contacto físico, no fue que hubiera llegado de una vez a entrar al combate, sino que fue un proceso mucho más adaptativo, también el componente físico, que es otra de las fortalezas de María José. Para quien la conoce o seguramente ahorita en las imágenes que tengamos de apoyo, se darán cuenta de la robustez, de la fuerza física que ella evidencia en su cuerpo. Tenía una lesión, pero eso no le quitaba que por lo menos, por ejemplo, el tren superior estuviera fuerte, estuviera fortalecido. Creo que eso también ayuda mucho a los niveles de autoconfianza, es decir, lo psicológico siempre va de la mano de la preparación física, técnico-táctica, pero en este caso la física le daba confianza y seguridad. Y eso era lo que estábamos controlando. Entonces, en las sesiones de psicología, en las valoraciones, en los controles que se hacían, en las visitas a los entrenamientos, porque yo visitaba mucho los entrenamientos, era indagando cómo vas, cómo estás manejando este tema, cómo va la recuperación. Voy bien, siempre se mostró muy positiva. De hecho, María José la recuerdo porque tiene una gran asertividad. Este tema del control emocional que ella viene manejando con yoga, con respiración, también lo evidencia en su discurso. Es muy asertiva a la hora de dar apreciaciones. Habían ciertos conflictos, como ya les decía, por el tema de que salió un entrenador, de que entró otro entrenador, que tenían que adaptarse al estilo de un entrenador. Entonces eso generalmente, pues, causa ciertos momentos de desequilibrio en el equipo, y María José fue una de las más equilibradas. María José, recuerdo siempre, fue muy sabia, fue muy prudente a la hora de hacer cualquier comentario y evidenciaba que ella no se dejaba cargar mucho de esos elementos externos, lo cual también a mí me daba señales de su fortaleza mental. Y digamos que así fue pasando todo el 2018, llegamos al año de Juegos Nacionales, 2019, ya ella recupera su forma deportiva, tiene excelentes desempeños en los campeonatos preparatorios nacionales, vuelve a obtener la medalla de oro en un campeonato nacional, si no estoy mal, fue en Cali. Eh, y entonces, digamos que vuelve a centrarse la atención en ellas. Es un fenómeno ahí que sucede con los deportistas de Bogotá ya cuando se está acercando Juegos Nacionales, quién está quedando campeón nacional, y eso tiene una doble connotación, ¿no? Cuando un deportista evidencia en un campeonato nacional preparatorio para Juegos Nacionales que está en buenas condiciones, que logra la medalla de oro, que logra subirse al podio, pues también caen los reflectores sobre él y va a generar algo de presión. Entonces, le va a dar mucha confianza porque le evidencia que va bien, pero también empieza a caer esa presión que es típica de los Juegos Nacionales. Recordemos, pues, para las personas que están viendo de pronto esto y que quieran contextualizarse con Juegos Nacionales, es el evento que se realiza cada 4 años en el país, una especie de Juegos Olímpicos nacionales donde todas las disciplinas se encuentran, y cada regional, cada departamento va a mostrar su desarrollo en el deporte, en su inversión, también va a mostrar la gestión de su gobernación o de su alcaldía, en el caso de Bogotá, y por eso pues hay por cómo se dan los resultados. Entonces, sobre los deportistas empieza a recaer esa necesidad, esa sensación de que tenemos que hacer las cosas bien, este es un evento en el que no podemos fallar. Y María José, pues entonces creo que tiene ese doble efecto, confianza porque se da cuenta que puede volver a estar en su mejor forma, logra nuevamente el primer puesto a nivel nacional, pero también empieza a generarse esa expectativa. Y cuento esto porque efectivamente, bueno, afortunadamente el instituto le dio un buen apoyo a la selección de judo de Bogotá ya en ese último año. Digamos que ya se normaliza la situación de entrenador y los deportistas manifiestan estabilidad en ese aspecto, y les dan fogueos y preparación en España, y si no estoy mal en Alemania. Bueno, yo sé que ellos tuvieron 2 concentraciones en Europa, y allá pues María José y toda la selección como tal acaba de afianzar sus elementos psicológicos, que son confianza, que son concentración, que son enfoque hacia la meta o el objetivo.
pero entonces vuelven de hecho vuelven cuando ya los Juegos Nacionales están en curso, o sea, ellos llegan prácticamente al hotel para disputar el evento. Y ahí pasa algo particular que María José pues no me dejará mentir, se siente la presión del momento. Ahí hubo un elemento, y esto pues tengo que ser también muy sincero, y es que como los profesionales estábamos apoyando todas las disciplinas, y eso es un montón de deportes, María José dice que quiere reforzar el elemento psicológico, que siente un poco de presión por la competencia. Yo no me encontraba en ese momento en el hotel, tenemos comunicación con un colega que está ahí y hacemos un manejo, digamos que a distancia de la situación de María José, que dijo, hombre, yo sé que se viene algo importante, pero quiero hacer un refuerzo del elemento psicológico, estoy sintiendo como ya esa expectativa fuerte, seguramente esa presión, se le da manejo a la situación. Sin embargo, pues digamos que la historia de María José en Juegos Nacionales es agridulce, porque en la categoría en la que ella se desempeñaba por peso, no logra el resultado, para nada queda contenta con el resultado obtenido. De hecho, se lamenta mucho por la forma en que pues, es eliminada de la búsqueda de la medalla de oro. Y le genera un malestar, ¿no? Le genera un malestar emocional que los psicólogos también tenemos ahí que llegar a abordar, hacer un cierre cognitivo, a que el deportista sea capaz como de dejar de pensar en eso, o si lo va a pensar, que lo interprete de una manera asertiva. Y bueno, digo agridulce porque ese es el momento amargo, pero pasaba algo, y es que quedaba la categoría libre, ¿no? Que era la categoría en la que están pues todas las judocas del país, pero se sabía, digamos que de antemano, y yo creo que eso es algo muy bonito, que es lo más bonito de esta historia, María José, que era de Yuri Alvear. Esa era ya la medalla de Yuri Alvear, porque Yuri Alvear nadie le ganaba en Colombia, pues es un referente mundial, medallista olímpica, entonces digamos que casi siempre se piensa que esa categoría. Y bueno, creo que María José hizo muy bien ese proceso de cierre cognitivo, de volver a reenfocarse para ese siguiente combate, de reducir expectativas, ¿sí? Fíjense que, recuerden que estaba diciendo que María José era una de las deportistas más fuertes en esa capacidad de recuperarse ante el estrés, y aquí quedó en evidencia. Y digamos que con un perfil más bajo para esa categoría de libre, pues nos sorprendió gratamente a toda la delegación de Bogotá, entrando con seguridad, entrando con mucha confianza, con mucha determinación. Prueba de ello es que resuelve el combate en un tiempo corto, ¿sí? Contra una rival muy fuerte como es Yuri, con excelente técnica, con excelente fogueo, formada en Japón. Bueno, digamos que todas las cartas, todas las apuestas estarían por Yuri Alvear ese día, y María José muy abajo en las apuestas, nos dio esa gran alegría de vencerla y luego afianzarse en la final en la medalla de oro, y demostrar que evidentemente ella tiene todo el potencial para ser la mejor del país, no solo en su categoría, sino en esta categoría también libre, y que cuando se lo propone y le da buen manejo a ese componente emocional, afianza e integra toda esa fortaleza física, toda esa capacidad técnico-táctica que tiene, y se sube al escalón más alto del podio. Desafortunadamente, bueno, tengo que contar ese final de la historia. Yo no continué con Bogotá para este segundo ciclo. Yo tuve que devolverme a la ciudad donde se encontraba mi familia, en este caso Bucaramanga, que es donde estoy, y di por terminado ese ciclo de Juegos Nacionales. Actualmente ya no estoy con el Instituto de Bogotá. Quedé con muy buenas relaciones con todos los deportistas. Allá digamos que estuvimos trabajando muy fuerte con taekwondo, con David Paz, con Moisés Molinares, que fueron destacados medallistas de oro en Juegos, con boxeo, donde también tuvimos una buena siembra de medallas de oro. Pero con patinaje de carreras, que fue otro de los deportes que tuve a mi cargo para ese ciclo, pero ya lo que tiene que ver con
con el ciclo de Juegos Nacionales con Bogotá, pues se dio por cerrado. Entonces muchos de estos deportistas aún me siguen contactando, con ellos seguimos hablando, cuando requieren un refuerzo lo hacemos, pero ya no directamente por parte del instituto. Esa es a grosso modo la historia del acompañamiento a María José. Digamos que en las sesiones que se hacían de acompañamiento, entrenamientos, se hacían ejercicios de visualización. A los deportistas se les ponía en condiciones de que relajaran su cuerpo, relajaran su mente e imaginaran los objetivos que querían lograr para que la mente se fuera enfocando y afianzando hacia ello. Se hicieron algunos ejercicios en el que se reforzaba el discurso positivo y el autodiálogo ganador para que ellos tuvieran esos elementos a la hora de llegar a competencia. Se hicieron algunos ejercicios de respiración y control de la calma para que aprendieran a regular sus emociones, de confianza, reforzando las fortalezas que se tenían. Siempre hacíamos autoevaluaciones de competencia para recoger la información después de una competencia o de un chequeo y ver qué estábamos haciendo bien y qué teníamos que mejorar. Y bueno, y ya sesiones individuales, a veces los deportistas también lo buscan a uno para decirle, Felipe, estoy preocupado por cosas de la casa, por cosas del colegio. Entonces también estuvo esa disposición para María José, para toda la selección de judo. Y bueno, estamos ante una gran deportista, joven, recuperada una lesión que evidentemente para un deportista no es fácil y que se volvió a encontrar con su mejor versión y nos demostró a todos que aún ante las dificultades de lo que vivió en su categoría en Juegos Nacionales fue capaz de reponerse como el ave fénix, resurgir y vencer a la considerada mejor judoka del país, y pues nos dejan entredicho que ella también tiene todo el material para ser la mejor judoka del país y más allá. Bueno, la preparación de Juegos Nacionales fue extraordinaria en el sentido en que en ese año Bogotá invirtió mucho dinero en Juegos Nacionales, en los deportistas. Entonces, comenzando con la preparación física, nos llevó, pues en judo, hablando de judo, estuvimos casi 2 meses en España, estuvimos una semana en Andorra, en campos de entrenamiento y fogueándonos para precisamente prepararnos para Juegos Nacionales. Y estuvimos un mes en Barranquilla, 3 semanas en Barranquilla y una semana en Cartagena para aclimatizarnos, o sea, para que el calor ya no nos diera tan duro, sino ya sentirnos bien como en casa, para que la hora de la competencia no nos diera tan duro el calor como rolos. Eso por un lado, digamos que la inversión económica para los fogueos internacionales y los campos de entrenamientos fue extraordinaria. Yo creo, nunca la había visto en lo que llevo del deporte, sí, lo que llevo compitiendo. Y teníamos nutricionistas, nos daban suplementos todo el tiempo, digamos que esta vez sí, con el peso, con todo, estuvieron súper estrictos, uno tenía que estar en el peso un mes antes. A los que estaban bajando de peso, yo afortunadamente no tuve que bajar de peso para esta competencia, pero los que estaban bajando de peso les daban suplementos, los que estaban subiendo de peso les daban suplementos, a todos nos daban hidratación, estaban pendientes de nuestra alimentación, teníamos un comedor para deportistas, para nuestro almuerzo, cena. En los hoteles, cuando nos quedamos, la nutricionista iba y decía, bueno, qué se va a dar, qué no se va a dar. Todo muy planificado, absolutamente todo fue planeado. Teníamos psicólogos donde nos hacían talleres, todo el año nos estuvieron haciendo talleres. Digamos, antes de estar en el hotel como tal, concentrados para la competencia, durante principio de año iba el psicólogo y nos hacía talleres de relajación, talleres para aprendernos a concentrar mejor, para aprender a manejar los nervios, porque muchas veces los nervios o esa adrenalina, yo lo llamo adrenalina, pueden jugar en contra de uno, porque es como el corazón acelerado y es una adrenalina y que uno la puede usar para bien, ya sea para sentirse motivado, más fuerte, o asustado, nervioso, no pensar con claridad.
Entonces fueron muchos talleres de preparación que igual no te hacen un experto, digamos que son, el hecho que uno tenga psicólogo todo el año no quiere decir que uno ya entra con el mayor positivismo y la mente perfecta para competir, no, pues somos humanos y los nervios, la presión de competencia es fuerte. Pero digamos que sean herramientas, herramientas como aprender a manejar la respiración, eh, como orientarnos por dónde pensar, cómo pensar, mire, si usted piensa esto en vez de esto, respire, eh, planifique su combate antes de entrar, crea en usted mismo. Yo hago algo que me enseñó un entrenador y es a apretar el cuerpo, como apretar los músculos antes de entrar a un combate. Me dice como sienta su fuerza, siéntase. Entonces yo aprieto mis músculos y me pongo los músculos y como que respiro profundo y me siento fuerte y yo, uf, yo estoy bien preparada, estoy fuerte, sí, yo puedo. Entonces, eh, digamos que para mí, antes de entrar a un combate, siempre planeo lo que voy a hacer. Tengo combates mentales. Entonces hago mis combates mentales, uy, entro, agarro aquí, hago esto, podría hacer esta combinación, siento mi fuerza. Eh, He tenido pocos combates en mi vida, los cuales los nervios me agobian. Lo sentí como dos veces, que sentía el corazón que se me iba a salir y sentía nervios y no pensaba con claridad, no pensaba lo que iba a hacer, tenía muchos nervios. Adrenalina y cuando uno los llaman al combate, como María Arango, el combate, uno se le acelera el corazón como, uy, listo, aquí fue, ya lo que fue. Cuando uno entra es como a dar lo mejor. Pero, pues sí, afortunadamente los nervios van mucho en contra. Me gusta hacer mucho ejercicios de respiración. Digamos que, eh, pues, no es un escritor, porque él no escribe como tal, pero Osho me gusta muchísimo y él habla mucho de la meditación. Entonces hay varios ejercicios de meditación que casi todos van enfocados a la respiración. La respiración es lo que lo lleva a uno a ese estado de conciencia más elevado y más tranquilo. Entonces uso mucho la respiración, digamos, cuando ya me siento muy acelerada, es como no pensar, cuando yo me siento nerviosa y acelerada es más por las consecuencias o por la presión de la competencia si llego a perder. Uno se siente nervioso es por perder. Y si a uno le da nervios perder es porque tiene una presión, ya sea porque lo saquen de la selección, porque no lo apoyen más económicamente, porque sí, uno tiene como una presión ahí de la responsabilidad del combate. Entonces, lo que hago es como enfocarme en la respiración y pensar en la respiración. Entonces mis pensamientos y todo mi cuerpo está tranquilo porque ya no estoy pensando más en la competencia, es como salirme de la competencia, sí, ya no estoy pensando que me va a tocar un combate, en que va a ganar, en que va a perder, en qué va a hacer, sino como que respiremos, nos alejamos de todo un poco y ya después, cuando me siento calmada, es hacer combates mentales. Eso me ayuda muchísimo, como lanzar en la mente, como lanzar y lanzar en la mente y recordar lanzamientos, recordar combates. Entonces, este lo gané así, y empiezo a hacer mis combates mentales y me veo lanzando todo el tiempo en la cabeza. Me veo entrando, lanzando, entrando, lanzando, entrando, lanzando. Y eso me sube mucho, eso me da mucha confianza porque pues es verme lanzando y esos entrenamientos también sirven, digamos, no solamente coger a alguien y lanzarlo, sino que pensarlo, pues el psicólogo nos decía eso, como pensarlo y imaginarlo hace como el mismo trabajo, tiene la misma influencia que coger a alguien y lanzarlo. Entonces es importante estar recreando esos combates todo el tiempo. Y eso es lo que hago, como verme ganadora en la cabeza. Y positivismo. Si yo pienso, si me pongo a imaginarme es lanzando y ganando. Si me pongo a imaginarme perdiendo y pensando en las consecuencias,
no me van a sacar de la selección, ya no voy a estar apoyada, ya va a pasar esto. Entonces ahí ese negativismo es lo que lo consume a uno y lo absorbe mal. Entonces como que no le doy oportunidad ni posibilidad a veces pasan, sí, como avioncitos ahí, como, uy, si pierdo va a pasar esto. Pero no. O sea, imaginémonos lanzando, pa, yo soy fuerte, yo entrené, yo me preparé, yo soy buena, yo sé que yo puedo. Solo cosas positivas, positivas, positivas. Si ya la cabeza como que me juega muy duro, lo empiezo así en voz alta, ¿no? Que lo escuche, mi cuerpo lo enuncio con mi discurso y me ha servido. Como te digo, a mí los nervios no me han jugado mucho en contra en mi vida deportiva. Bueno, ahora vamos a pasar a lo que fue Juegos Nacionales, ya el tema de las competencias, en especial estas que estamos viendo contra Valle y con Dinamarca. Bueno, antes de hablar de esas dos, voy a hablar de algo importante, fue en la individual. Yo siempre he tenido mentalidad de campeona, que a veces me ha jugado malas jugadas, he pasado por malos momentos porque cuando pierdo me decepciono y me bajoneo mucho emocionalmente. Para esta competencia yo también tenía planeado quedar campeona en mi categoría de individual. Y no fue así, perdí el primer combate, agarré bronce. Entonces, emocionalmente caí, pero mal. Me sentía mal porque todo el entrenamiento, o sea, todo el trabajo tan extenso que se hizo durante todo el año, sentí que lo había botado, que lo había embarrado. Yo hice un mal combate, me desconcentré durante el combate y estaba emocionalmente muy decepcionada de mí. Entonces, eso fue en mi categoría de menos de 78 kilos. A los 2 días, que es el penúltimo día de competencia, está esta categoría que se llama categoría libre. ¿De qué trata la categoría libre? Se puede meter cualquier peso. Como pueden ver, hay una diferencia de peso entre la competidora de Cundinamarca y yo, porque en la categoría libre se mete cualquier peso. Ya, y normalmente se meten las campeonas de todas las categorías. Entonces ahí la de Cundinamarca había quedado el día anterior o el primer día campeona nacional de Juegos Nacionales en más de 78 kilos. Más de 78 kilos es pesar lo que sea, o sea, es libre. Ella era la campeona de más de 78 y me tocó el primer combate con la campeona de esa categoría. Entonces, pues sabía que iba a ser duro porque pues estaba frente a una campeona. Pero, como les venía diciendo, yo había perdido 2 días atrás y estaba decepcionada de mí misma, pero con hambre de competir. Es decir, yo la había embarrado 2 días atrás, pero quería sacarme de esa espinita de ahí adentro, tenía como mucha energía, quería competir, tenía hambre de combates, quería hacer combate, quería hacerlo bien. Entonces, ese día no sentí nervios, no sentí adrenalina, sentía, era como una rabiecita por dentro y yo quería hacer combates. Yo había entrenado mucho durante todo el año, ¿cómo es que le iba a embarrar? Entonces quería reafirmar que, que tenía mi talento, que lo había hecho bien. Entonces, a la categoría libre, me tocó el primer combate con la campeona de más de 78 kilos, que fue durísimo porque tiene mucha fuerza, pues primero pues tiene varios kilos más que yo y eso no es grasa solamente, eso es músculo, masa muscular, entonces cada agarre de ella pesaba un montón, yo sentía el agarre de ella en mi hombro y como que, uy, a ella son estrategias de combate, yo no le puedo pelear a ella fuerza porque me borra en fuerza, sino de agilidad. Como yo soy más liviana, soy más rápida, entonces es de agilidad y poder lanzarla siendo más rápida que fuerte, porque pues en fuerza nunca la iba a lanzar. Eh, y bueno, eh, entré bastante, bueno, no sé cómo explicar eso, pero ahí estaba intentando desplazarme en ese momento. Me desplazaba y me desplazaba.
porque si yo me quedo quieta haciendo fuerza con ella, con la primera técnica que ella entra a solo fuerza, nada más con fuerza y peso me lleva porque me borra. Entonces, bueno, esa fue mi estrategia, como ser ágil. Igual mi entrenador ya me lo había dicho, tú sabes cómo son los combates con los pesados. Agilidad, moverse mucho, desplazarse, moverse, 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 no dejarse controlar, no dejarse quedar ahí quieto. Entonces ahí en el movimiento le enredé una pierna y cayó completamente de espalda y gané. Luego me tocó el combate con la campeona de menos de 78 kilos, que es con la que había perdido 2 días anterior. Y claro, en ese sí me entraron un poquito de nervios porque había perdido 2 días con ella. Entonces fue como, uy, no, tengo que ganar esta vez, yo soy buena, yo puedo, voy a entrar concentrada. Como que tenía esa espinita. Y entré, no la lancé, pero sí hice un mejor combate, gané por faltas. Entonces, a ella le metieron faltas por no atacar, porque yo estaba como liderando el combate. Si uno ataca más, no le da la oportunidad al contrincante de que ataque, por ende le marcan faltas. Entonces, pues pude ganar. De ahí me tocó otro combate con una chica de Antioquia, eh, que le gané, y la gran final que me tocó con Yuri Alvear, con la subcampeona olímpica, que es ese que están viendo ahí en pantalla. ¿Qué pensé durante ese combate? Pues obviamente le tengo un respeto a Yuri, pues subcampeona olímpica, bronce olímpico, campeona mundial 3, 4 veces, no me acuerdo. Entonces sabía que no era un combate fácil, o sea, que no era un deporte. Yo no entré ya ganando, como me ha pasado con otros combates, que yo ya veo ganado el combate. No, sino que entré con la mentalidad de hacerlo bien. Eh, digamos que yo creo que influyó mucho el haber perdido el primer día. Eso como que me llenó de motivación para ganar, para hacerlo bien. Entonces, yo lo único que pensaba, ni siquiera tenía nervios, porque no sentía que tuviera algo que perder, sino tenía que dar lo mejor de mí. O sea, si perdía con Yuri, pues es una subcampeona olímpica. Entonces, ¿qué opciones tenía? O aprender o hacer lo mejor de mí, darlo todo. Y así entré pensando como voy a hacer un buen combate, no me vas a concentrar, voy a hacer lo que entrené, eh, voy a hacer judo. No sentí nervios. Entonces, cuando entré, claro, sentí la fuerza de Yuri. Ahí como que también entendí mucho como, uff, claro, subcampeona olímpica se le siente la fuerza, la diferencia de fuerza que había sentido con las atletas anteriores. Y no me sentí como bajoneada, digamos, como me pasó con la de Algeria, que sentí su fuerza y ya vi el combate perdido. No, esta vez no sentí esa experiencia, pues ya había aprendido que la fuerza no lo es todo. Entonces, claro, tiene mucha fuerza, pero yo también me sentía bien. Entonces seguía concentrada como, bueno, listo, ¿qué vamos a hacer? Y ahí, cuando la lancé, si les soy honesto, no lo planeé. O sea, fue como un reflejo. Si tú me dices, vuelve a lanzar así, muy seguramente no me va a salir, porque fue un reflejo. O sea, precisamente cuando ella me lanzó ese agarre y como que lanzó la pierna al frente, yo hice ese lanzamiento, pero yo no lo planeé. O sea, yo no planeé, uy, voy a hacer esta técnica, hice la técnica. No, fue un reflejo del cuerpo. Cuando uno entrena muchas veces una técnica, ya son reflejos. Entonces, ahí como que ella estaba con todo el peso de su cuerpo justo en esa pierna y a mí se me dio por barrer justo esa pierna y ¡pum! Cayó. Entonces, pero sí lo vi en cámara lenta, como cuando uno se va a accidentar. Bueno, no sé si se cae de la bicicleta o que uno ve todo en cámara lenta. Entonces, apenas yo le barrí la pierna y la sentí desequilibrada, digamos que antes de caer,
yo ya la había sentido desequilibrada y yo dije, uy, y se fue seguir girando, como continuar el movimiento y cayera de espaldas. Y cuando el árbitro dice el pum, o sea, que es el punto máximo que uno ganó, yo ahí sí que como la lancé, no puedo creer, no lo planeé, como que pasó. Entonces, pues me puse muy contenta, claramente, eso ya se olvidó toda mi tristeza que tenía 2 días atrás por haber perdido, sino que, uff, un reconfort increíble. Y pues fue algo curioso eh, que pasó durante ese combate, es que cuando salí, muchas personas me felicitaron, campeona de una categoría, y pues no planeaba lanzar a Yuri, o sea, no, no lo había imaginado ni siquiera cómo iba a ser, sino salió. Entonces muchas personas me felicitaron, personas que ni siquiera conocía, árbitros, personal de logística del evento, y digamos que nunca había sentido eso. Yo creo que pues los que siempre ganan internacionalmente, que ya tienen fans y todo, lo sentirán todo el tiempo, pero pues uno como novato en que le den a uno de esa manera es curioso porque gente que uno ni siquiera conoce, personas de logística, llegaron como 3 personas a entrevistarme, como si hubiera quedado campeona mundial, o sea, como si hubiera hecho algo wow, majestuoso. Entonces eran todos, no, eres un crack, felicitaciones, felicitaciones. Entonces, ya digamos que tanta atención, eh, no puedo decir que me disgustara, no me disgustó la atención porque como que eso le va llenando a uno un poco la autoestima, pero, pero sí me sentía como no que campeona olímpica ni nada, o sea, cualquiera, digamos que Yuri también tiene derecho a perder, no es que haya hecho una gran hazaña. Y no sentí que hubiera hecho una gran una hazaña, simplemente fue un combate que, pues que se dio de la manera en que se dio. Entonces, em, llegué a la premiación sonriendo como nunca había sonreído y digamos que aprendí a confiar más en mí porque si bien había perdido 2 días anteriores, 2 días después había ganado. Entonces, eso, digamos que como para resumir, para sintetizar todo este mundo de experiencias, de mis experiencias en el judo es de lanzar, de caer y volverse a levantar. Entonces, si uno en los entrenamientos se cae, se levanta, se cae, se levanta. Uno en las competencias cae y se levanta, pierde y se levanta. Es como ese impulso de seguirse levantando. Y así me pasó en muchas competencias. Perdí el Panamericano, al día siguiente el Suramericano. Perdí mi competencia individual, como que me bajó ni emocionalmente, pero en esos 2 días o en ese día es como eh, subir todas sus emociones y como creer en uno mismo, o sea, no quedarse en la depresión. Bueno, depresión es una palabra muy fuerte, porque no quedarse en la tristeza, no quedarse en la pérdida del combate, sino levantarse. Lo mismo pasó en juegos, perdí, luego gané, y eso es una enseñanza que el judo me ha dado toda la vida, como caerse, levantarse, y no solo dentro de un tatami, sino por fuera también. He tenido choques en los que, digamos, uno pierde un ser querido, y es que triste, pero no, hay que levantarse, la vida continúa, uno pierde cosas, las cosas no salen como uno planea, pero no, hay que levantarse porque pues uno puede ganar otra cosa más adelante, tal vez no al siguiente día ni a los 2 días, pero puede que al año. Entonces sí he aprendido un montón. Con el combate de Yuri también aprendí mucho porque no es poner como un superhéroe a nadie, todos somos humanos y todos caemos, todos podemos caer en algún momento. Entonces, hasta un campeón olímpico cae. Y,
Y es eso, es verlos como humanos, como ellos entrenan, pero tú también entrenas, tú también te preparas, también puedes ganar. Tienes más experiencia, más cosas, sí, pero pues tú también entrenas, tú también puedes ganar. Entonces es ver que todos somos humanos, no idealizarlos y obviamente respetarlos, el respeto, mi admiración hacia ella no disminuye. Digamos, ah, no, yo ya te gané, no jamás, o sea, yo por Yuri siento una admiración y un agradecimiento enorme. Agradecimiento, ¿por qué? Porque gracias a ella el judo ha sido más reconocido en Colombia. Como te digo, en un campeonato nacional no se llena el coliseo. Antes yo le decía a las personas, no, yo practico judo. Y muchas veces, ¿qué es eso? No, no sé qué es eso. Y ahora cuando yo digo, ah, yo practico judo. Ay, judo es eso es lo que practica esa Yuri Alvear, la de los Olímpicos. Y yo, sí, ella, tal, yo la conozco, toda orgullosa. Y ella es la que ha dejado el judo colombiano en alto, como que le ha dado reconocimiento al deporte, a este hermoso deporte, a mi pasión, a mi deporte, le ha hecho bombo y lo ha dejado en alto gracias a sus increíbles participaciones. Entonces, digamos que el respeto y la admiración se mantienen claramente, pero también uno aprende a verlos como humanos, no como imposible de ganar. Por Entonces, último, nada, me queda darte el micrófono abierto, no sin antes, pues de una vez me despido por ahora. Y pues muchísimas gracias por estar acá. Espero poderte conocer en persona pronto, poderte volver a tener acá algún día y que pues augurarte muchos éxitos, que todos tus sueños se cumplan y ojalá pues Tokio llegue o lleguen unos olímpicos pronto para ti. gracias Camilo, muchísimas gracias por la invitación. Tokio no, porque Tokio ya está muy pronto y no tengo puntos para clasificar a Tokio, pero pues sí con vista a París 2000, bueno, ya no sé si es 2024 o 25, 24. pero ojalá. 24, bueno, 2024. Eh, por último, decirles que se contagiarlos un poquito más de este hermoso deporte. Sé que no es muy reconocido, pero es muy interesante, digamos, poder usar la energía del otro para lanzarlo. Sirve como es un arte marcial también de defensa personal y que apoyan a los deportistas. Si bien el fútbol es muy interesante y uno le bota mucha energía, los deportistas sienten esa energía, digamos que ese entusiasmo que se le bota a las personas se siente. Entonces, que así como admiran tanto a los futbolistas, también intenten compartir un poco de ese amor y esa energía a todos los deportistas, no solo se centren en un deporte como tal, sino el amor no tiene límites, ¿sí? El amor no es limitado y el cariño, la energía no es limitada, uno puede desbordar lo que uno le nazca y no se pongan límites como que solamente miran un deporte, sino que apoyen más a los deportistas. Así como le hacen fuerza a Nairo, también a Mariana Pajón, a Caterina Ibargüen, eh, como que a través del televisor, como que envíen esa buena vibra, porque eso se siente. Y también al judo, denle más bombo al judo, como más cariño a los judocas, a los karatecas, a los taekwondocas, a todos los deportistas. Eh, apoyan al deporte y pues el deporte es una profesión muy dura. Creo que cada profesión tendrá como su ciencia y sus dificultades, pero pues sí, ser deportista es llevar tu límite, tu cuerpo al límite y tu mente al límite. Entonces es momentos donde uno a veces se siente, el cuerpo no puede más, tu cuerpo no responde más de lo cansado que está y tu mente se cansa y es una profesión muy dura de seguir saliendo adelante y si puedo y superar el cansancio del cuerpo solo con la mente. Entonces, mi invitación es a que apoyen el deporte. Obviamente le hago más publicidad al judo, que le den fuerza al judo, que vayan y miren competencias y a todo el deporte en general, el deporte colombiano.